Buenos días, Iglesia Gracia Soberana de Santa Cruz en Bolivia. Un saludo cordial. Mi nombre es Josué Rodríguez. Soy parte del equipo pastoral acá en la ciudad de Gaithersburg, en Maryland. Sirvo junto al pastor José Mercado, al que muchos de ustedes conocen, y es un privilegio, es un placer para mí estar con ustedes y compartir la palabra de Dios en este día. Así que vamos a comenzar orando, vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a tener un espíritu de comunión, de poder recibir su palabra, de poder ser transformados por su palabra. Así que acompáñenme a orar. Señor, en el nombre de Jesús venimos ante ti dándote gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra, de ser confrontados por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en cada una de las vidas de los miembros de Iglesia Gracia Soberana de Santa Cruz, Señor. Bendícelos, bendice a David, bendice a su padre, Señor. Cuídalos, Señor, en este tiempo. Y gracias te damos, Señor. Gracias te doy por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Y gracias por esta iglesia que es tan amada para nosotros. Señor, háblanos, transforma nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, desde que yo estaba en mi último año de universidad, yo tenía en la mente que yo me quería ir de Puerto Rico. Realmente yo quería salir de Puerto Rico, yo quería algo mejor para mi futuro. Eso es lo que estaba en mi mente. Yo decía, después de graduarme de ingeniería, yo quiero ser exitoso. En realidad, yo quería ganar dinero y con eso en mente yo me mudé de Puerto Rico, me fui a construir lo que para mí parecía un mejor futuro, hacer un nombre para mí, construir un legado que mi familia estuviera orgullosa de él. El problema es que todo lo que estaba en mis planes, todo mi esfuerzo, todo giraba a mi alrededor. Yo no era por falta de esfuerzo, yo ponía la hora, yo ponía el trabajo necesario para lograr mi objetivo. El problema era que en esa ecuación nunca estaba Dios. Dios no estaba como parte de mi ecuación. Y no me malinterpreten, yo iba a la iglesia, yo participaba en las actividades, pero yo actuaba como el maestro de obra en la construcción de mi futuro. Y yo estando ya en los Estados Unidos, mi pastor de Puerto Rico recomendó a la que era mi novia en ese momento, que es mi esposa ahora mismo, nos recomendó que tomáramos unas clases prematrimoniales. Y cuando mi novia, mi esposa, me comentó que el pastor había dicho eso, yo lo que le contesté a ella por teléfono es que yo no necesito a nadie que me diga cómo llevar mi matrimonio. Esas fueron mis palabras hacia ella. Yo no estaba buscando dirección, no estaba confiando en lo que Dios dice en su palabra. Y saben cómo la Biblia define eso, esa actitud: necedad. Yo estaba siendo un necio. Yo quería construir un legado del cual todos estuvieran orgullosos. El problema es que sin Dios eso es imposible. La Biblia es clara. Solo hay dos maneras de construir nuestro legado. Una es hacerlo como yo comencé, y realmente estamos perdiendo el tiempo, o confiamos en Dios para que Él sea el maestro de obra en nuestra vida. Lo que pasa es que se nos hace difícil. Yo sé que se nos hace difícil porque el problema es que aunque tenemos una buena fundación teológica, aunque domingo tras domingo se nos enseña sana doctrina, se nos predica la palabra de Dios, aunque hablamos de confiar
en Dios, de someternos a su voluntad, la verdad es que se nos hace difícil ponerlo en práctica. Muchas veces actuamos como Marta. No sé si se acuerdan de Marta. En el Evangelio de Juan, ella declara que ella confiaba en Jesús, que ella sabía que Dios Padre le daría lo que Él le pidiera. Pero cuando Jesús dijo, muevan la piedra, Marta cuestionó el pedido de Jesús porque iba a apestar. Decimos una cosa, pero muchas veces vivimos de otra manera. Decimos que confiamos en Dios, pero nos desvelamos en la noche por la ansiedad de nuestro trabajo, de nuestras familias, de la pandemia, la dirección de la sociedad. Y Dios en su misericordia quiere recordarnos en esta mañana. Él quiere que nos detengamos y pensemos para quién estamos trabajando, para quién estamos construyendo. Ya sea que seas una madre que se quede en su hogar para criar a sus hijos y solo estás tratando de ser fiel a ese llamado, o trabajas fuera del hogar y estás ansioso o ansiosa por el futuro de tu familia. Dios quiere que veas en esta tarde y esta mañana que esto no es acerca de ti, esto no es acerca de mí, esto es acerca de Jesús, de su fama y de su gloria. Así que si tienen sus Biblias, vayan conmigo al Salmo 127. Salmo 127. Vamos a leer desde el verso 1. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Esto es lo más importante que haremos en esta mañana. Verso 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Pues Él da a sus amados aún mientras duerme. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flecha en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Amén. Este salmo nos enseña que hay dos maneras de construir un legado. Y cada una de estas maneras va a ser un punto en el mensaje de esta mañana. Solamente tenemos dos puntos. La primera es, podemos construir, pero en vano. Podemos construir, pero en vano. Verso 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este verso no es muy difícil de entender. Sin embargo, es extremadamente difícil de saber si lo estamos aplicando. Háganse esta pregunta: ¿estoy trabajando en vano? ¿Estoy dedicando mis años de juventud a edificar algo que no tiene ningún valor? Esta es la pregunta con la que este salmo nos está confrontando. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? ¿Estoy malgastando mis talentos? ¿Vale la pena pasar mis años más productivos criando
a mis hijos? Los padres pueden estar preguntándose, ¿vale la pena? ¿Es suficiente traer el dinero a mi hogar y ya? ¿Desconectarme? ¿Llegar del trabajo y sentarme a ver televisión? Bueno, todos en un punto nos preguntamos si vale la pena. Si vale la pena las largas noches cuidándolos cuando están enfermos, lavando ropa, lavando platos, una y otra y otra y otra vez. Vale la pena todas esas escenas vergonzosas en las tiendas que nos hacen pasar los hijos. ¿Vale la pena? Según este pasaje, vale la pena si el Señor está edificando tu hogar. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Está el Señor edificando tu casa? Y esta referencia a casa puede ser que sea una casa, pero esta frase también puede significar un templo, un nombre, una familia, una dinastía. ¿Está Dios edificando tu familia? Y la pregunta es sumamente importante porque podemos tener miles de ideas de cómo nosotros queremos criar a nuestros hijos, cómo queremos que se vea nuestro matrimonio, qué cosas son importantes para nosotros. Pero la pregunta realmente es si son esos planes basados en las prioridades que Dios nos ha dejado en su palabra. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos con excusas por qué es que tenemos razón. La pregunta es, ¿estás dejándote guiar por los planos que Dios nos ha dejado en su palabra? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que muchas veces lo que queremos es que nuestro nombre sea conocido, que nuestra fama sea difundida y no le damos el lugar a Dios en nuestros planes. Y en la Biblia tenemos un claro ejemplo de un grupo de personas que decidieron construir sin contar con Dios. Génesis 11:4 nos dice, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Estas personas querían edificar una torre que llegara al cielo. Ellos querían que su nombre fuera famoso y decidieron ignorar a Dios, al igual que yo comencé haciendo. Y Dios los confundió y los dispersó por toda la tierra. Y su trabajo fue en vano. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces actuamos como ellos? Tal vez no decimos que queremos construir una torre que llegue hasta el cielo, pero nuestro enfoque, nuestra energía está puesta en darnos a conocer a nosotros mismos, que la gente hable bien de nosotros. A todos nos encanta que nos digan lo buenos padres que somos, lo buen portados que son nuestros hijos. Pero iglesia, esto no es acerca de nosotros, de nuestras habilidades o de nuestros métodos o de nuestro estilo de disciplinar a nuestros hijos. Esto es acerca de Cristo Jesús. El problema es que cuando lo hacemos acerca de nosotros, nos enfocamos en lo exterior, se vuelve acerca del comportamiento y no vamos detrás del corazón.
y nos conformamos con tener buenos hijos. Que no hagan drogas, que estudien, que contribuyan a la sociedad. Pero hermanos, si esa es nuestra meta, estamos construyendo en vano. Pero no solamente podemos edificar en vano, también podemos velar en vano. Verso 1b dice: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En el tiempo del Antiguo Testamento, estas ciudades estaban construidas con paredes altas a su alrededor, y estas paredes evitaban que los enemigos entraran fácilmente a la ciudad. Alrededor de la ciudad, encima de estas paredes, estaban los guardias, y estos velaban por si algún enemigo se acercaba. Ellos daban la señal y los soldados se preparaban y defendían la ciudad. Lo que vemos aquí es que no importa cuán alerta estén los guardias, si Dios no vela la ciudad, de nada vale. Los soldados de Jericó se sentían bien confiados en sus paredes y con sus guardias. Probablemente se rieron de que los israelitas estuvieran dando vueltas y vueltas alrededor de la ciudad. Pero cuando sonaron las trompetas y escucharon los gritos, se dieron cuenta que Dios no estaba velando su ciudad. Su trabajo fue en vano. Mi pregunta para los padres y para las madres: ¿estás velando? Y más allá de estar velando, ¿estás preparado para reconocer cuando un peligro se acerca? Hermano, hemos desarrollado el discernimiento para reconocer el peligro. Con nosotros mismos nos hemos hecho tan familiares, tan acostumbrados a la cultura, que ni siquiera vemos el peligro venir. Lo otro que nos está diciendo este pasaje es que nosotros no tenemos tanto control como pensamos. Podemos chequear nuestras cuentas de banco todas las semanas y un día perderlo todo. Podemos tener armas de fuego, podemos tener cuchillos, podemos parecer Rambo con el cuchillo en la boca. Pero si el Señor decide que es nuestro tiempo, hermanos, nuestro día llegó. Pero también significa que el Señor es el que tiene cuidado de nuestra familia, no nosotros. No importa cuántas armas, alarmas tengas en tu casa. No importa que no dejemos salir a nuestros hijos más allá del patio de la casa. Y no es que no hagamos esas cosas. Pero si nuestra confianza está en esas cosas, en vano estamos trabajando. Es en vano edificar sin Dios. Es en vano velar sin Dios. Y en vano trabajamos si nuestra única meta es tener cosas materiales para nosotros y nuestras familias. Si nuestra meta es ganar más y más, nunca estaremos satisfechos. Como nunca podremos llenar ese vacío, nos ponemos ansiosos. Y en vano
es estar ansiosos. Ven el patrón de este salmo. Estamos en una sociedad donde todo el mundo está de corre y corre. Todo el mundo tiene prisa, todo el mundo está ansioso. Nos hemos creído la mentira de que somos lo que la gente diga que somos, lo que mi jefe, lo que mis compañeros piensen de nosotros. Y por tanto estamos sacrificando nuestra vida en el altar de la ansiedad. No podemos descansar porque si paramos, perdemos. Si digo que no a esta tarea en mi trabajo, pierdo la oportunidad de mi vida. Si no llevo a mis hijos a este campamento, no serán felices. Si no los llevo a esta práctica, tal vez no harán el mejor equipo y su vida deportiva será tronchada. Y no será el mejor jugador de fútbol profesional. Déjenme ayudarles, no van a hacerlo. Y aún si lo logran y en el camino pierden su alma, ¿valió la pena? ¿De qué vale ganar el mundo y perder nuestra alma? No podemos dormir por la ansiedad y nos ponemos ansiosos porque no podemos dormir. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, no comáis el pan de afanosa labor. La bendición de confiar en el Señor es que Él nos va a proveer lo que necesitamos. Esto no significa, déjenme aclarar, esto no significa que dejamos de trabajar porque Dios nos va a proveer. No, lo que significa es que trabajamos, que hacemos lo que tenemos que hacer y descansamos. No nos ponemos ansiosos. La ansiedad dice que no estamos confiando en el Señor, sino en nosotros mismos. Y en ese momento, la bendición del trabajo se convierte en el pan de afanosa labor. Ya no es una bendición porque estamos trabajando en nuestras propias fuerzas y cuando solo nos tenemos a nosotros mismos, nos vamos a poner ansiosos. Y Dios nos quiere animar esta mañana diciendo, no te afanes. Dios es el que provee. Él es el dueño del oro y de la plata, pero también es dueño del tiempo. Y Él es quien edifica. Él es el que vela y Él es el que provee. Y como es el que está en control, tratar de edificar un legado por nuestras propias fuerzas es en vano. Tratar de edificar nuestra familia, nuestro nombre por nosotros mismos es imposible. No importa cuán espiritual parezcan tus planes. Dios es el que edifica, no nosotros. La Biblia nos da un ejemplo de qué pasa cuando David quiso construirle una casa a Dios. En 2 de Samuel 7, comenzando en el versículo 4, dice: y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor. ¿Eres tú el que va a edificar una casa para morar? ¿El que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda.
en un tabernáculo. Verso 11. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Dios le dijo a David y nos está diciendo a nosotros esta tarde: no eres tú el que va a edificar la casa. Yo soy el que edifico la casa. Él es el que tiene el control de todas las cosas, y la manera de construir nuestro legado no es diciéndole a Dios cómo se hacen las cosas o pidiéndole que bendiga aquello que tú ya decidiste hacer sin buscar su guianza. Porque muchas veces nosotros tenemos una visión pobre de lo que es una casa, de lo que es una familia edificada en el Señor. Y por eso ponemos nuestros esfuerzos en los lugares que no valen la pena. Y esa no es la manera correcta de construir un buen legado. La manera correcta es confiando en Dios. Él construirá nuestro legado. Y Él lo hará de la manera correcta. Y va a ser un legado hermoso, lleno de bendición. Aunque, como veremos, esto muchas veces se ve diferente a lo que nosotros pensamos. La segunda manera, la manera correcta de construir un legado es confiando en Dios. Punto número 2, confiamos en Dios. Confiamos en Dios, versos 3 al 5. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Cuando leemos la segunda parte del pasaje, como que choca. No sé si lo ven. Parecería que la segunda parte está hablando de otra cosa. Parece que no hay continuidad en estas dos partes. Primero está hablando de cómo construir una casa, de velar la ciudad, de no estar ansiosos. Y de repente en el verso 3 nos dice don, o sea, regalo de Dios son los hijos. Y muchos dirían, los hijos son los que me tienen ansioso. Mis hermanos, este salmo tiene solamente una idea en mente: que confiemos en Dios en todas las cosas, principalmente en la edificación de nuestra familia y de nuestro legado. Primero vimos que por nosotros mismos es imposible y es en vano, porque no podremos edificar nada que tenga valor eterno. Pero vemos cómo, confiando en Dios, podemos edificar ese legado. Y la manera en que lo hacemos es viendo el regalo de Dios, que son los hijos. Hermanos, escúchenme bien. Los hijos no son una incomodidad para que yo pueda realizar mis sueños. Los hijos no son una carga económica, los hijos no son un estorbo, los hijos son un regalo de Dios para ti. Mamás y papás,
tienen que creer esto. Todos los revoluces, todas las noches sin poder dormir valen la pena. Y vean cómo el verso 1 dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos. Y vimos que la casa puede ser un templo, una familia, una dinastía, un legado. Y en el verso 3 vemos cómo es que Dios edifica esa casa. No es dándonos riquezas, no es dándonos carros, no es dándonos la casa de nuestros sueños. La bendición de Dios son los hijos. Son hijos que podemos amar, que podemos entrenar para que reflejen la imagen de Dios al mundo. Dios nos bendice con los hijos y nosotros los entrenamos, les enseñamos para que nunca se aparten del camino del Señor. Ellos son el regalo de Dios para ustedes. El problema es que nos hemos creído la mentira del mundo. Nos hemos creído la mentira que solo los tendremos como hasta los 12 o 13 años y luego no van a querer estar más con nosotros. Que la norma es que en ese momento nos rechacen, que comiencen a virar sus ojos, que no nos escuchen. El problema es que la sociedad en que vivimos no le da importancia a la familia. Papá y mamá son palabras que ya uno no puede decir en las escuelas porque no son inclusivas de género. Y todo esto nos lleva a una desintegración de la familia. Y donde el núcleo familiar es débil, los hijos van a tender a escuchar más a la cultura que a sus padres. Y si ellos están escuchando más a la cultura, si la cultura está ganando la batalla en sus corazones, estamos perdiendo nuestro regalo. Hermanos, Dios nos llama a regular la temperatura de nuestros hogares. Como padres debemos invertir el tiempo en nuestras familias, porque ellos son como flechas en las manos del guerrero. Vean la conexión con la segunda parte del verso 1. En vano velamos si el Señor no guarda la ciudad. El Señor guarda la ciudad. El Señor guarda la familia con la bendición de los hijos. Ven cómo dice que los hijos son como flechas en las manos del guerrero. Quiero que vean la imagen que nos está presentando el salmista. Como padres estamos en guerra. Y la guerra no es contra nuestros hijos. La guerra es en contra del mundo, en contra del pecado, en contra de huestes y potestades y poderes de las tinieblas. Estamos en guerra con nuestro pecado y ayudándole a ellos a estar en guerra con su pecado. Y es una guerra continua. Y el salmista nos dice que los hijos son armas para defendernos, para defender la ciudad, para defender la familia. Esto va en contra de todo lo que muchas veces pensamos. Pero es la palabra de Dios. Y mis hermanos, no es fácil. Las flechas no caen de los árboles con las plumitas atrás, derechitas y listas. No, hay que trabajar en ellas.
Hay que cortarlas a la medida necesaria. Hay que cortar las ramitas y con cuidado formar la punta, trabajando en ellas hasta que estén derechas y puedan ser lanzadas al mundo. Oh hermanos, nosotros debemos atesorar las palabras de Deuteronomio 6. Deuteronomio 6:4 comienza diciendo: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vean que el pasaje comienza diciendo: escucha, Israel, el Señor es uno. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Lo que significa que nosotros, los padres, debemos amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente. Y luego, en el verso 6 dice: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si hacemos estas cosas, vamos a aumentar la probabilidad de que nuestros hijos sean como flechas en las manos del guerrero. Pero quiero aclarar algo. Hacer esto no nos asegura que nuestros hijos serán salvos. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero nosotros queremos ser fieles a lo que el Señor nos dice. Y si seguimos sus mandamientos, si seguimos su palabra, tal vez Dios nos dé el privilegio de disfrutar del beneficio de disparar nuestras flechas al mundo y ver el Evangelio proclamado por Bolivia, en Estados Unidos y alrededor de todo el mundo. Y nuestro legado, nuestra dinastía habrá comenzado, porque no hay mejor legado, mis hermanos, que darle a nuestros hijos la bendición de fundamentarlos, de fundamentar su vida en la roca eterna. Y vean cómo dice al final del Salmo: no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. En el tiempo bíblico, los asuntos importantes eran discutidos por los hombres en la puerta de la ciudad. Y esto incluía hablar de asuntos con enemigos de uno. Pero los que hablaban en la puerta de la ciudad muchas veces eran los ancianos, los patriarcas de la familia. Y hay dos maneras de ver esto. Una es que el buen comportamiento de los hijos, y por su buen comportamiento el padre no tendrá por qué estar avergonzado de sus hijos. Eso es una manera. Pero otra forma de verlo es que cuando estos ancianos estén discutiendo, no van a ser avergonzados, no van a ser amedrentados, tal vez por un hombre más joven o más fuerte, porque los hijos de su juventud estarán ahí para defenderle, estarán ahí para protegerle. Eso es una imagen hermosa del plan de Dios para la familia.
quiero que los padres y las madres estén animados. Dios está trabajando en la vida de sus hijos, aun cuando ustedes duermen, como dice el verso 2b. Hermanos, la tarea de ser padre no es fácil, pero vale la pena. Vale la pena. Dios es bueno en todo momento. Y si clamamos a Él por la vida de nuestros hijos, Él escucha nuestra oración. Yo sé que muchos de ustedes oran por la vida de sus hijos diariamente. Hermanos, el Señor nunca se hace de la vista larga. Tal vez no veamos los frutos en este momento, pero si confiamos en el Señor, su manera y sus caminos son los mejores. Y algunos de ustedes pueden estar pensando, wow, este mensaje es sobre hijos. Este mensaje es para los padres y yo no tengo hijos. O tal vez tus hijos no están contigo. O están lejos. O tal vez Dios no te ha dado la bendición aún de tener hijos. O no te ha dado la bendición de tener hijos. Porque no puedes tenerlos. Y te preguntas, ¿qué de mí? Y es una excelente pregunta porque yo creo que toda la Biblia es relevante para nosotros. Y toda escritura nos apunta a Cristo. Y mi respuesta a esa pregunta es que la aplicación de este pasaje, mis hermanos, es para todos, no solamente para los padres. Porque la realidad es que Dios Padre nos envió a su Hijo unigénito como una flecha. Y esa flecha defendió la gloria y el nombre del Padre hasta la muerte, y una muerte en una cruz. Y ese Hijo con su muerte nos dio perdón de pecados a nosotros, para que podamos ser adoptados a la familia de Dios y estamos siendo edificados como el templo, como la familia, como la iglesia de Dios, para la gloria de Dios. La promesa que Dios le dio a David se cumplió en Jesús. Él estableció la casa del Padre y Él mismo está edificando a su iglesia, y por eso no estamos trabajando en vano. Y el Señor es el que vela por su iglesia, y por eso protegemos la unidad de la iglesia, porque no es en vano, mis hermanos, porque es importante para Dios. Y porque estamos en Él, no nos afanamos. Y podemos descansar en aquel que no descansa, intercediendo por nosotros. Y si tú has puesto tu confianza en Jesucristo para el perdón de tus pecados, si te has arrepentido de tus pecados y confías en Jesucristo, que Jesucristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario, que resucitó, que está reinando sentado a la diestra del Padre, que un día ha de venir por su iglesia, si tú crees en el Evangelio, nunca serás avergonzado. Aun cuando tus enemigos vengan a la puerta de la ciudad, aun cuando el peligro, la cultura, tu pecado esté a la puerta, no serás avergonzado. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue avergonzado para que tú no tuvieras que ser avergonzado por una eternidad. Ese es el amor de Dios por ti. Al final no seremos avergonzados, no porque nuestros hijos estarán ahí, sino porque el Hijo de Dios siempre estará ahí. Y mis hermanos, eso nos aplica a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces,
¿Qué cambió en mi actitud? ¿Se acuerdan que les conté que al principio yo le dije que no necesitaba que nadie me dijera cómo llevar mi matrimonio? ¿Qué cambió en mi vida? Hermanos, el Señor me alcanzó. El Señor me sacó, me tomó de la mano, me sacó de la oscuridad, me sacó de querer vivir solamente para mí y de querer crear un legado a mi manera. Y me dio un nuevo corazón. Y ahora por la gracia de Dios estoy confiando en Él y fundamentando mi legado en Él. Y mis hermanos, yo estoy muy lejos de hacer las cosas perfectamente. Pero esa es la hermosura del Evangelio, que confiamos en uno que hizo todo perfectamente y Él es nuestra esperanza. Mis hermanos, la realidad es que si hemos confiado en el Señor para salvación, podemos confiar en Él para todo lo demás, incluyendo nuestro buen legado. Hermanos, nuestro mejor legado es construir nuestra familia sobre la roca eterna para la gloria de nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor y Padre Celestial, necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu Espíritu Santo para mirarte a ti, para querer llevar tu nombre a las naciones, tu fama, Señor, para poder construir nuestro legado sobre la roca eterna. Oh Espíritu Santo de Dios, danos discernimiento para proteger a nuestras familias, para guiar a nuestras familias, pero danos el entendimiento de que el que hace el trabajo eres tú, de que dependemos de ti, que sin ti trabajamos en vano. Gracias, Señor, por tu evangelio que hace posible que personas egoístas que quieren construir una familia y un legado por su propio beneficio, tienen esperanza de construir y dejar un legado que te dé gloria a ti. Solo por el evangelio, Señor, eso es posible. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Iglesia, Gracia Soberana de Santa Cruz. Dios les bendiga. Nos vemos luego.